Hola, este es el cuarto video de bioquímica. Mi nombre es Valeria Yamili Rubio Damián del grupo 1002 y pues vamos a empezar con los temas. Bueno, el primer tema es el COVID. Como ya lo sabemos, el COVID pues es una enfermedad infecciosa que es causada por un virus y este virus pues se llama SARS-CoV-2 o también lo podemos llamar COVID-19 o coronavirus, y pues es distinto en cada persona, a cada persona nos puede dar diferente. Bueno, algunos de los síntomas que se pueden presentar durante el contacto con el COVID, algunos de los más frecuentes es la fiebre, que la fiebre es por los 40 grados, o sea, es una fiebre demasiado intensa. La tos seca, y bueno, se dice que los síntomas al tener COVID son muy similares a los síntomas que tenemos cuando estamos enfermos de gripe, pero pues como a nosotros para nosotros eso es normal, pues a veces no lo detectamos como COVID y por eso siguen aumentando los casos. Pero bueno, otro síntoma frecuente es el cansancio, la pérdida de olfato y de gusto. Y algunos que son menos frecuentes y que a veces dejamos pasar porque creemos que es algo normal o que nos pasa día a día y que se nos va rápido es el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, diarrea y conjuntivitis, entre otros varios. Ahora hay muchos síntomas que al inicio no se relacionaban con el COVID y ahora es más frecuente que tengas solo un síntoma o tengas todos. Entonces pues es algo difícil poder diagnosticarlo. Y ahí dice asintomáticos porque así como hay estos síntomas, hay muchas personas que están contagiadas de COVID sin ni siquiera tener un pequeño síntoma. Entonces es por eso que el virus pues se está esparciendo más y más rápido cada vez. Ahora les voy a explicar un poco de su estructura. Bueno, tenemos que está formada por la membrana, el nucleocapsid, la envoltura y el spike proteína. Bueno, la nucleocapsid es proteína M, la membrana es proteína M, la envoltura es proteína E y spike proteína es proteína S. Bueno, estas son las 4 proteínas estructurales del COVID. Y bueno, aquí la proteína N es la que está en el interior del virión asociada al RNA viral, y las otras 3 proteínas están asociadas a la envuelta viral. Y pues aquí la que hace casi todo el show pues es la proteína S. Bueno, esta forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. Igual la proteína S contiene el dominio de la unión al receptor de las células que infecta y pues por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus. Y bueno, esta proteína pues tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la celular, y es así como libera el genoma en el interior de la célula y pues lo infecta. Hay 3 fases. La primera, que es la fase temprana, y bueno, en esta los síntomas son fiebre, tos, dolor de cabeza, hay una estabilidad clínica, hay pues poca respuesta inmune y el efecto es citopático directo. La segunda fase es la pulmonar, y bueno, en esta ya hay mayor pues respuesta inmune, reduce la viremia, hay una cascada de citoquinesis y aquí se elevan los linfocitos. Y la tercera, que es la fase de hiperinflamatoria, bueno, pues esto ya es un poco más grave, hay insuficiencia orgánica, tormenta de citoquinesis, factor de neurosis tumoral y la frecuencia respiratoria
baja, al igual que la oxigenación. Algunos cuidados y recomendaciones que debemos tener para no contagiarnos es lavado frecuente de manos, no tocarnos la cara, no salir a la calle por cosas que no son necesarias, cubrebocas, careta, no reuniones, no contacto. Y bueno, el contagio sufre por la saliva y entra por puntos del cuerpo pues húmedos como los ojos, la nariz, la boca. Por eso es tan importante no estarnos tocando la cara, porque si agarramos un objeto con COVID y nos tocamos la cara, los ojos, pues ya nos infectamos. Y también es por eso importante el lavado de manos y no saludar a nadie de mano y no tener contacto y quedarnos en casa, es lo que se recomienda, ya que si tú tienes contacto con una persona que tuvo contacto con una persona que tiene COVID, si yo tuve contacto con esa persona hoy y mañana tengo contacto con otra persona y yo ya estoy infectada, pero no lo sé porque el virus tarda 5 o 7 días en pues presentarse o revelarse, por así decirlo, pues entonces ya contagié a las personas que estaban sanas. Y pues ahorita se está presentando otra cepa del coronavirus, pues lo que he escuchado, y pues las recomendaciones es quedarte en casa por todos, por el bienestar de todos. Bueno, ahora la oxidación de la glucosa. Bueno, esta es el proceso de pérdida de electrones que sufren los átomos y las moléculas. Bueno, la oxidación consiste en la pérdida de electrones por parte de un átomo o una molécula, y la reducción es pues la ganancia de electrones. Entonces, las reacciones de óxido-reducción espontáneas, los electrones van de niveles de energía mayores a menores. Y bueno, cuando una molécula se oxida, habitualmente libera energía. Bueno, en la oxidación de la glucosa, los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y oxígeno-oxígeno cambian por enlaces carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno. Y aquí pues las moléculas de oxígeno atraen e incorporan electrones. Bueno, la fórmula queda así. Es una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno dan como resultado 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y energía. Bueno, ¿qué es lanzadera? Lanzadera es pues un sistema de transporte que necesitamos para poder transportar moléculas desde el citoplasma hasta la matriz mitocondrial. Bueno, lanzadera glicerol 3-fosfato es un éster fosfórico del glicerol que forma parte de los glicerofosfolípidos. Y bueno, es una de las maneras de introducir electrones del NADH en la cadena respiratoria. Bueno, ¿en dónde se puede encontrar el glicerol 3-fosfato? Bueno, pues en el cerebro y en músculo esquelético, ya que les proporciona energía para la síntesis de 2 ATP y no necesita sistemas de transportes de membranas. Bueno, la lanzadera de glicerol 3-fosfato se utiliza bastante en los músculos, pues permite mantener una alta velocidad de fosforilación oxidativa. ¿Cómo funciona? Bueno, pues durante la glicólisis se genera NADH en el citosol en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, y pues se debe de regenerar más NAD para que la glicólisis pueda continuar. Y bueno, pues esta reacción es catalizada por glicerol 3-fosfato en el citosol.
Lanzadera de malato asparato. Bueno, este es un sistema bioquímico para traslocar electrones producidos durante la glucólisis a través de la membrana interna semipermanente de la mitocondria para la fosforilización oxidativa en eucariotas. Bueno, se puede encontrar en el corazón y en el hígado. Y bueno, ¿cómo funciona? Bueno, los electrones desde el NADH citosol son transportados a la mitocondria por la lanzadera de malato aspartato, que utiliza 2 transportadores de membrana y 4 enzimas. Ahora vamos con el ciclo de Krebs. Bueno, ¿qué es? Pues es un proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetilcoenzima A otras moléculas intermedias, que van a ser sobre todo cofactores enzimáticos que están oxidados y pasan a ser reducidos, es decir, que captan los electrones. ¿Dónde se encuentra? Bueno, pues se produce en la matriz mitocondrial por el interior de la membrana mitocondrial interna. Bueno, el principal combustible es el acetilcoenzima A, ya que esta es la única molécula que se destruye a lo largo del ciclo y asimismo es un ciclo anfibólico. Esto significa que tiene catabolismo y anabolismo. Catabolismo pues porque se consumen las moléculas de acetilcoenzima A, y también anabólico porque el oxalacetato, que es la primera molécula con la que se fusiona el acetilcoenzima al inicio del ciclo, pues se va a regenerar al final. Está compuesto de 8 reacciones y 3 de ellas son reacciones reversibles. Voy a tratar de explicar el ciclo de Krebs. Bueno, primero, la enzima citrato sintetasa cataliza la reacción de transferencia de grupo acetil de coenzima A, para el ácido oxaloacético, formando el ácido cítrico y la liberación de la coenzima A. Y en el siguiente paso se producen las reacciones de oxidación y descarboxilación que conducen a un ácido cetoglutárico, y aquí se libera CO2 y se forma NADH más H. Bueno, en el siguiente paso el ácido cetoglutárico se somete a una reacción de descarboxilación oxidativa catalizada por un complejo enzimático del que forma parte coenzima A y NAD. Y bueno, estas reacciones se conducen a un ácido único y NADH y una molécula de GTP. Y bueno, después estos transfieren su energía a una molécula de ADP produciendo ATP. Después el ácido único se oxida a ácido fumarato. Y bueno, aquí la enzima es el ADF, entonces se formará FADH2. Y esta es una molécula que también porta energía. Y ya en el último paso, el ácido fumárico se hidrata para formar el ácido málico, y pues finalmente el ácido málico se oxida para formar un ácido oxaloacético, y ahí es cuando se reinicia todo el ciclo. La cadena respiratoria, bueno, a esta también se le puede llamar cadena de transporte. Y bueno, esta es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana interna de las bacterias, en la membrana interna mitocondrial y en las membranas tilacoidales. Y bueno, mediante reacciones bioquímicas producen ATP. Y bueno,
tiene 3 fases. La primera fase, la membrana interna de la mitocondria, contiene moléculas transportadoras de electrones. Bueno, un transportador recibe un electrón y los pasa a otro transportador en una serie de reacciones de reducción-oxidación, conocidos como complejos 1, 2 y 3. Luego en la segunda fase, este proceso es aerobio, ya que el aceptor de electrones es el oxígeno, y cuando el oxígeno acepta los electrones se combina con 2 hidrógenos o protones para poder formar una molécula de agua. En la tercera fase, el movimiento de los protones de un lado a otro del compartimento de la mitocondria permite la generación de energía para poder fosforilar ADP a ATP, y este proceso es conocido como fosforilación quimiostática. Un ácido graso. Bueno, un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal. Puede ser de diferente longitud o número de átomos de carbono, y en cada extremo hay un grupo carboxilo. Se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal, por ejemplo la carne, los embutidos, la mantequilla, la manteca, el queso, pero bueno, también se pueden encontrar en algunos aceites, como en el de palma o en el de coco. Bueno, los ácidos grasos son componentes básicos de la grasa del cuerpo, de los alimentos que consumimos, entonces nos sirve durante la digestión. El cuerpo descompone las grasas en ácidos grasos que luego son absorbidos por el torrente sanguíneo. Transportador de carnitina beta oxidación. Bueno, la función biológica que se conoce más de la carnitina es el transporte de ácidos grasos del citoplasma a la matriz de las mitocondrias, donde son oxidados para la producción de energía a través de la beta oxidación. Como vemos en la imagen, el ácido graso activado, que es el acilcoenzima A, se une a la carnitina formando un compuesto denominado acilcarnitina y libera el grupo coenzima A, que queda libre para poder unirse a otros ácidos grasos activados. Y la enzima que participa aquí es la carnitina aciltransferasa 1. El complejo de acilcarnitina atraviesa la membrana mitocondrial en el interior de esta misma, y es así como producen la liberación de carnitina y la unión de ácido graso con otra molécula de coenzima A, y así se forma nuevamente un ácido graso activado o acilcoenzima A. Y bueno, todo este proceso lo cataliza la enzima carnitina aciltransferasa 2. Y bueno, ya con la carnitina liberada se difunde hacia el citoplasma y se encuentra en condiciones para unirse a otro acilcoenzima A y volver a iniciar el ciclo. Bueno, cuando el acilcoenzima A sufre un proceso de degradación parcial con liberación secuencial de estructuras conformadas por 2 átomos de carbono en estado de activación, se le denomina acilcoenzima A. Y bueno, en este proceso de degradación y liberación de grupos acetílicos activados recibe el nombre de beta-oxidación. Bueno, cuerpos cetónicos, ¿qué son? Son compuestos químicos que están producidos por la cetogénesis, y como ya sabemos, la cetogénesis es el proceso por el cual las grasas del cuerpo son utilizadas como fuente de energía. Bueno, este proceso tiene lugar en las mitocondrias de las células del hígado. Animales uricotélicos. Bueno, estos animales
reciben ese nombre debido a que expulsan ácido úrico como sustancia nitrogenada. Bueno, son los animales que necesitan restringir la pérdida de agua, como insectos o reptiles, o que no pueden acumular grandes cantidades de agua debido a su modo de vida. Otro ejemplo pues son las aves, las tortugas, los tiburones. Los animales ureotélicos son aquellos que excretan urea como principal catabolito nitrogenado. Bueno, excretan el exceso de nitrógeno en forma de urea. Y bueno, algunos de estos son los peces, los anfibios, los reptiles quelonius y todos los mamíferos. Bueno, la transaminación es una reacción química que transfiere un grupo amino a un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Una reacción de transaminación es la primera etapa de la desasimilación de los aminoácidos y sirve para encauzar los grupos amino hacia cetoglutarato para transformarlo en glutamato, que posteriormente será sometido a una reacción de desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa. La desaminación oxidativa es una reacción química que se caracteriza por la ruptura de un grupo amino. Esta reacción es clave a nivel biológico en la degradación de los aminoácidos. Y bueno, ¿qué es lo que produce? Produce la extracción de un amino de un compuesto orgánico por hidrólisis u oxidación. De la desaminación se produce en el hígado, donde el aminoácido se convierte en amoníaco, el cual termina convertido en urea que se excreta. El ciclo de la glucosa-alanina es una de las conexiones más importantes en la interacción metabólica entre proteínas y carbohidratos. Y bueno, este nos permite conocer qué sucede con el ion amonio derivado de la utilización de los aminoácidos como una fuente de energía por parte del músculo. Las transaminas, bueno, su función es que catalizan las reacciones de transminación importantes, en especial para la síntesis de aminoácidos no esenciales y para la degradación de la mayoría de los aminoácidos. Los aminoácidos que pierden su grupo amino por transaminación, excepto por los aminoácidos lisina y tronina, porque para esta reacción pues no es posible. Y hay algunos fármacos que pueden llevar a que se presente un daño hepático y que hacen que se suban las transminasas. Es amiodarona, esteroides anabólicos, píldoras anticonceptivas, clorpromacina, eritromicina, alotano, entre otros. El ciclo de la urea es un proceso por el cual los desechos se eliminan del cuerpo, específicamente el amoníaco. Y bueno, cuando conseguimos proteínas, el cuerpo las descompone en aminoácidos y el amoníaco se produce a partir de aminoácidos sobrantes y pues se tienen que desechar del cuerpo. Pues su función es la eliminación del excedente de amonio formado por la degradación de aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas, la biosíntesis y el inicio de la degradación de arginina. Bueno, la arginina es un aminoácido semiesencial. ¿Dónde se lleva a cabo? Bueno, pues tiene lugar en el hígado y ahí es donde se ve más representado. La urea pasa al torrente sanguíneo y de ahí a los riñones y se excreta en la orina, dando así como urea producto final. Y bueno, ¿cuáles son las primeras alteraciones? Son las deficiencias de carbamoil fosfato sintasa, la deficiencia de la ornitina transcarbamoilasa y la de citrullimenia. Y ya. Bueno, la replicación del ADN
Esta es el proceso mediante el cual se duplica pues la molécula del ADN. Y bueno, cuando una molécula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. ¿Y dónde se replica el ADN? Bueno, se replica en algunas proteínas, en la doble hélice, en una secuencia específica de nucleótidos conocida como origen, que es el lugar donde inicia toda la replicación. Estas proteínas se unen al origen, mientras que una enzima llamada helicasa se encarga de desenrollar y separar la doble hélice del ADN. ¿Qué pasa si no se duplica el ADN? Bueno, lo que pasaría es que antes de realizar el proceso de la división celular, quedaría como origen una nueva célula anuclear. Esto quiere decir una célula que no posee núcleo, y al no poseer un núcleo, la misma no puede obtener órdenes de funciones vitales, o sea, no podría hacer nada. Y algunas enzimas que replican el ADN es ligasas, girasas, topoisomerasas, etc. Bueno, un operón, traducción operón, se define como una unidad genética funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por una activación y una desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia de su ADN subyacente por el organismo. Y bueno, la epigenética es puede prevenir algunas enfermedades, ya que juega un papel importante en la patogénesis de las enfermedades no comunicables, como afecciones cardiovasculares, obesidad, autoinmunes, inflamatorias, cáncer y el envejecimiento. Bueno, la epigenética actúa como un puente entre los genes y el ambiente, y algunos factores lo pueden afectar, como ambientales, o el tabaco, o incluso la nutrición, y pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambio en la epigenoma. Y la tecnología CRISPR, es una herramienta molecular utilizada para poder corregir o modificar el genoma de cualquier célula. Y lo que modifica es el ADN, y además es muy precisa y totalmente controlada. Funciona con algunas guías y proteínas para dirigirse a zonas específicas en el ADN y cortar, y a partir de ahí se pueden pegar los extremos cortados e inactivar un gen o introducir moldes de ADN. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.